Continuamos, hermanos, con esta serie que empezamos hace 10 semanas y que yo pensé que iba a ser una serie corta, pero me he dado cuenta que cuando quiero ahondar en un tema y uno es diligente y uno le ora a Dios, Dios te empieza a mostrar muchas cosas acerca de ese tema. Y uno de esos temas es el matar al pecado, una orden que Dios le da a cada uno de sus discípulos. Es verdad que nosotros somos salvos por gracia y que nuestra salvación no depende de si matas o no matas el pecado, pero cuando Dios nos salva, nos da juntamente a su Espíritu y nos lo da precisamente para que su Espíritu nos auxilie, nos ayude, nos capacite para poder matar esa naturaleza todavía caída en nuestras vidas, que mientras estemos aquí en la tierra, este cuerpo terrenal va a tener que cargar con esta naturaleza. Pablo mismo decía, miserable de mí, pues estoy vendido al pecado. Sin embargo, él sabía que aunque tenía muchas veces inclinaciones a pecar, también tenía la nueva naturaleza de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos esta orden del Señor de matar el pecado. Y es un tema muy extenso y hasta ahorita llevamos con estas 11 semanas, pero ya estamos finalizando esta serie. Y el día de hoy, antes de entrar a lo que compete hoy, vamos a repasar solamente lo que vimos la semana pasada. Usualmente repasamos eh, todas las semanas que hemos visto de manera bien general, bien concreta, pero por cuestión de lo que traemos, que queremos ver, vamos nosotros simplemente a repasar lo que vimos la semana pasada. Si usted recuerda, la semana pasada iniciamos la prédica repasando lo que significa ser lleno del Espíritu Santo y dijimos que ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que ser controlados, que ser influenciados, que ser guiados por el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y vimos a través de la Biblia que la misma Biblia asocia la llenura del Espíritu Santo con santidad, con carácter piadoso, con virtudes, con buen testimonio y no con experiencias místicas que llevan muchas veces a las personas a comportarse de una manera alocada. Según la Biblia, el efecto que produce la llenura del Espíritu Santo revelado en la Biblia, este Espíritu Santo bíblico es totalmente diferente al supuesto mover del Espíritu Santo del siglo XXI. Porque el efecto que produce la llenura del Espíritu Santo bíblico en un verdadero cristiano tiene que ver siempre con obediencia a la voluntad de Dios, tiene que ver con santidad, tiene que ver con carácter, con virtudes, tiene que ver precisamente con el fruto del Espíritu Santo, que la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Tiene que ver con esto. Cuando alguien está lleno de ese espíritu bíblico, este fruto del Espíritu Santo que está conformado por todas estas virtudes se manifiesta en la vida de estas personas. Entonces, la persona puede amar como Dios ama, que el amor de Dios todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese no es el amor del humano. El ser humano constantemente, él ama si hay un interés de por medio. Si es que no me la has hecho. O sea, Jesús dijo que debemos amar ya no solamente a nuestro prójimo, sino a nuestros enemigos. Y eso es imposible a menos que el fruto del Espíritu Santo esté siendo manifestado en tu vida. Así que, en otras palabras, una persona llena del Espíritu Santo, según la Biblia, es aquella que manifiesta en su vida de forma imperfecta, sí, pero de manera constante todas estas virtudes que forman parte del fruto del Espíritu Santo de Dios que ya mencioné. Ahora, después de que repasamos lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, pasamos a contestar la pregunta, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Porque esa pregunta surge a que cómo mato el pecado que Dios me pide, cómo le hago. Bueno, Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay solución, antes bien, ser llenos del Espíritu. Ok, la pregunta fue, ¿cómo entonces nos llenamos del Espíritu Santo para poder matar el pecado que constantemente se levanta en mí? Bueno, dijimos, bye, hay que obedecer el mandato que nos da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Número uno, no se embriaguen con vino. Ahí hay una prohibición. No se embriaguen con vino. Quizás tú no eres un bebedor empedernido, pero en esto también aplica el no te enredes en cosas que te van a apartar de la palabra de Dios, que te van a empezar a controlar a través de tu pensamiento. O sea, hay una
cosa, hay algo que nosotros debemos de evitar a toda costa, hermanos, y es no embriagarnos con todo aquello que empieza a tomar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y no solamente el vino puede hacer eso, son muchas cosas. Miramos las redes sociales que constantemente nos están bombardeando con sus conceptos, con sus filosofías humanas, con tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios, de las verdades de Dios. Y aquí la orden de Pablo es: no se dejen controlar por estas cosas. Si hay algo en lo que ustedes deben dejarse controlar, es en el Espíritu Santo, que sea Él que los dirija. Así que Pablo nos está diciendo: ¿quieren vivir a la altura del llamamiento santo que Dios les hizo? O sea, como un verdadero hijo de Dios. ¿Quieren matar el pecado? Bueno, hay algo que ustedes deben hacer. Tienen que evitar a toda costa el no hacer todas esas cosas que contristan al Espíritu Santo, porque van en contra de lo que el Espíritu Santo enseña. Y hay algo también que deben de obedecer: ser llenos del Espíritu Santo. Dijimos, hay una provisión y hay un mandato. La prohibición es: no se dejen controlar por el vino ni por ninguna otra cosa que se opone al mover del Espíritu Santo en sus vidas. Porque permitirse controlar por cualquier otra cosa que se opone al mover del Espíritu Santo va a entristecer al Espíritu Santo, lo va a apagar. Escuchemos una vez más lo que Pablo nos dice. Hay una orden ahí: no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo mora en nosotros y es como un sello. Dios conoce a los suyos precisamente porque Él sabe dónde ha derramado su Espíritu Santo, dónde ha puesto Él su sello. Y dice Pablo: no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Quieren verdaderamente matar el pecado? Bueno, empiecen por ahí. Empiecen por evitar hacer cosas que se oponen al mover del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las principales funciones que el Espíritu Santo realiza en la vida de un creyente? Número uno, nos dirige el Espíritu Santo a toda verdad. ¿Recuerda? ¿Sí? Necesitamos al Espíritu Santo que nos dirija a toda verdad. Bueno, dice Pablo: no entristezcan, no entorpezcan al Espíritu Santo. Él quiere llevarlos a toda verdad. Él quiere que a través de la verdad tu fe esté fuerte, para que no tambalees. Pues Pablo aquí nos está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos que buscar esa llenura. ¿Y cómo lo hacemos? Número uno, eviten a toda costa contristar al Espíritu Santo. De una manera implícita, Pablo nos está diciendo: el Espíritu Santo es una persona divina. Se puede entristecer con sus malas actitudes. Ese espíritu que Dios derramó al sellarlos en sus corazones, ese espíritu habita dentro de ustedes. Lo que significa esto: que Él va con nosotros a todas partes, no solamente a la iglesia. No, cuando estamos manejando de regreso a la casa, Él va en el carro contigo. Cuando estamos viendo televisión, cuando estamos nosotros oyendo música, el Espíritu Santo va con nosotros a todas partes. Y por lo tanto, debido a esta enorme realidad, nosotros los cristianos debemos de cuidarnos. ¿De qué, hermanos? De lo que oímos, de lo que vemos, de los lugares que frecuentamos. ¿Con qué objetivo? Para no contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, básicamente esto fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, la pregunta es: ¿qué más nos dice Pablo que debemos de hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, número uno, tenemos que evitar a toda costa contristar al Espíritu Santo que se nos fue dado. Número dos, no tiene nada que ver con evitar, sino tiene que ver con hacer. ¿Y hacer qué? Con llenarse, con empaparse, con saturarse, con impregnarse de la palabra de Dios. Vamos a los versículos 15 al 17 de Efesios. Estos versículos son parte del contexto de Efesios 5:18, donde encontramos esa orden de Pablo que nos dice: no se embriaguen con vino, lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Bueno, dice dos versículos antes de que Pablo dijera esto. Dice el versículo 15, yo voy a proyectar ahí el versículo 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, debido a lo que acabo de decir, no sean insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo que una persona necia es aquella que no está entendida en cuál es la voluntad del Señor. Pregunta: ¿dónde se encuentra la voluntad expresa de Dios? ¿Dónde? ¿Detrás de un púlpito? No todos.
Detrás de la boca de o en la boca de un predicador, no todos. ¿Dónde se encuentra la voluntad expresa del Señor? En la Biblia. Ahí está escrita la voluntad expresa del Señor. Y Pablo nos dice, no sean insensatos, no sean tontos. Más bien, sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Continuamos leyendo porque justo después de que Pablo dice esto, de que no sean insensatos, sino entendidos, cuál es la voluntad del Señor, justo después que él dice eso, él pasa a decir, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo somos llenos? Bueno, Pablo va a contestar esta pregunta a través de los siguientes versículos. Sigue estando en el mismo contexto. Ok. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo, Pablo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pastor, usted está sugiriendo que Pablo está diciendo que nosotros tenemos que hablarnos cantando para poder ser llenos del Espíritu Santo. O sea, todo como nos vamos a hablar va a ser así melódicamente. Bueno, es alabar al Señor, hermanos, cantar salmos a su nombre. No, eso no es lo que Pablo nos está diciendo que hagamos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está sugiriendo? Bueno, lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, es que la palabra de Dios, de la cual están llenos los salmos, tú lees los salmos y ahí está la historia del Antiguo Testamento. Los salmos eran cantos que entonaba el pueblo de Dios. Y tú sabes que una manera de memorizar algo, ¿verdad? Es a través del canto, ¿verdad? Cuando tú empiezas a cantar ciertas verdades, tú las memorizas. Bueno, Pablo está diciendo que la palabra de Dios, de la cual están llenos los salmos, los himnos, los cantos espirituales, estén presentes en sus pláticas, en sus conversaciones. Mire, en los tiempos de Pablo no era nada fácil tener una copia, un ejemplar de la Biblia. En esos tiempos no había imprentas, o sea, la Biblia o las Biblias, el Antiguo Testamento, porque todavía no se escribía el Nuevo Testamento, eran copiadas meticulosamente a mano en pergaminos por judíos llamados escribas. O sea, para tener, en aquel entonces, para tener varios ejemplares de la Biblia, del Antiguo Testamento, los escribas tenían que copiar a mano la Biblia. Y la copiaban en un material compuesto por pieles de animales. O sea, esas pieles eran mezcladas con algunas otras cosas y hacían pieles o tipo papel pero largo. A la hora ya de escribir en esa piel, en ese papiro, en ese pergamino, lo que fuera, llegaba un momento en que al terminar un libro, si es que alcanzaba, ellos tenían que empezar a enrollar ese pergamino y ponerlo en un recipiente. O sea, no era fácil para nada tener un ejemplar de la Biblia. Los únicos que podían tener acceso a esos pocos ejemplares eran los maestros judíos, eran los principales. No cualquiera tenía un ejemplar de la Biblia. Así es que en los tiempos del apóstol Pablo, tener una Biblia era muy difícil poseerla. O sea, tenías que ser parte de los maestros judíos que enseñaban la Biblia o tener mucho dinero o ser un rey. Por lo tanto, era difícil para discípulos comunes y corrientes como Pablo, Pedro, todos ellos, tener un ejemplar del Antiguo Testamento. Hoy nuestras Biblias son copiadas en impresoras digitales, ¿verdad? O sea, hay hojas que sacan de los árboles, no me diga cómo se hace eso, pero supuestamente esas hojas vienen de los árboles y al momento que la impresora digital está imprimiendo, están pasando hojas y se van apilando una tras otra, ¿verdad? Y hay un momento en que terminan de imprimir toda la Biblia y luego le ponen dos ¿cómo les? Pastas, gracias, coberturas, sí, pastas. Y ahí tenemos ya un libro. Bueno, piense que en los tiempos de Pablo no habían estos libros. Los libros en aquel entonces eran rollos y tenían que ponerlos en recipientes hechos a veces de madera, a veces de pieles y otros materiales. Entonces, hoy en día tenemos las Biblias, inclusive ya digitales, ¿verdad? Está al acceso. En aquel entonces no. Y sobre todo, no podían tener, no tenían acceso a las Biblias por lo difícil que era copiarlas. Escuchen lo que dice Lucas 4:16. Ahorita vas a ver por qué, va a ver usted por qué le estoy diciendo toda esa información, por qué se la estoy dando. Lucas
4:16, dice, vino a Nazaret, o sea Jesús, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, hay un lugar donde estaba escrito, y no vamos a leer el resto. Escuche lo que Jesús hizo con el libro del profeta Isaías cuando terminó de citar ese texto que citó. Dice el versículo 20, y enrollando ¿qué? El libro. Esa palabra griega, el libro es biblos, y ahí viene el nombre de la Biblia. Bueno, enrollando el biblos, lo dio al ministro y se sentó. El ministro, al coger el rollo, fue y lo depositó en la repisa o donde fuera, donde estaban el resto de los libros que estaban en esa sinagoga. Bueno, ¿qué estoy diciendo con todo esto, hermanos? No cualquiera tenía acceso a estos libros, a la Biblia. Ni siquiera Jesús disponía de todo, o mejor dicho, de toda la Biblia para su uso personal. Entonces, ¿cómo aprendían ellos la Biblia? Cuando iban a las sinagogas, cuando eran instruidos por sus padres, porque desde niño ellos empezaban a recitar la Biblia. Por lo tanto, todo esto nos dice, hermanos, lo difícil que era tener una Biblia en aquel entonces. Entonces, ¿por qué Pablo le dice a ellos, o que quieren ser llenos? Está bien, hablen entre ustedes con salmos. Los salmos que cantan y que están cantando las verdades de Dios, recuerden esas verdades. Recuerden las verdades que hay en los himnos, en los cantos espirituales. Pablo tuvo que hacer eso y no les pudo decir, lean su Biblia, llénense primero de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue inspirada precisamente por el Espíritu Santo. Tuvo que decirles a ellos, más bien, llénense de las verdades que ustedes cantan con los salmos, con los himnos, con los cánticos espirituales. Quizás ahorita tú todavía no estés convencido del todo, pero vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16, fue el pasaje que leímos al inicio. Yo quiero que notemos algo muy pertinente en este punto que nos va a confirmar que para ser llenos del Espíritu Santo, no solamente tenemos que evitar a toda costa a contristar al Espíritu Santo, sino que también tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. En este pasaje en Colosenses, vamos a ver al apóstol Pablo que a la hora de dar el mandato de buscar la llenura de la palabra de Dios, él da exactamente las mismas indicaciones que dio en Efesios 5 para pedirles que sean llenos del Espíritu Santo. Vamos a notar esta realidad en estos dos pasajes. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice Pablo, la palabra de Cristo ¿qué? More en abundancia en vosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, sean llenos de la palabra de Cristo. Eso es que la palabra de Cristo, que las verdades de Jesús moren en sus mentes, en sus corazones, poquito, en abundancia. En abundancia. O sea, sean saturados por la palabra de Cristo. Que sus mentes estén llenas, empapadas de la palabra de Cristo. Y luego dice ahí, enseñándoos, exhortándoos, que en el español moderno dice enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Y escucha, aquí vienen ya las similitudes, las indicaciones exactas que vamos a ver ahorita en Efesios. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué cosa, hermanos? Con salmos e himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, dice ahí el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y escucha, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Esto que acabo de leer es exactamente lo mismo que encontramos en Efesios 5:18. Pablo dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Acá en Colosenses nos dice, antes sean llenos de la palabra de Cristo. Y aquí nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, la llenura de la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo están estrechamente ligados. Son sinónimos, es lo mismo. Escucha lo que dice el versículo 19 de ahí de Efesios capítulo 5. Después de decir Pablo, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios, lo que acabamos de leer en Colosenses, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, mira, las casadas, o sea, les dice, sean llenos de la palabra de Cristo. Y luego ya después de lo que dice, después de ese versículo, viene a decir, las casadas estén sujetas a sus maridos. Y luego vemos aquí en Efesios, sean llenos del Espíritu Santo. Y dice otras cosas, y luego dice, y las casadas estén sujetas
a sus maridos. Pablo sabía que estas dos cosas, estas dos realidades eran sinónimos. Y sigue diciendo él, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como podemos ver, hermanos, en Efesios, como en Colosenses, nosotros encontramos exactamente las mismas instrucciones a la hora que Pablo nos pide ser llenos tanto de la palabra de Cristo como del Espíritu Santo. En Colosenses nos dice, llénense de la palabra de Cristo, enseñándose y exhortándose con la palabra de Cristo entre ustedes con salmos. Yo sé que no tiene un ejemplar de la Biblia. Acuérdense de los salmos, de las verdades de Dios que hay ahí. Acuérdense de los himnos que están cantando, los cantos espirituales que les da el Espíritu Santo. Y den gracias a Dios. Y mujeres estén sujetas a sus maridos. Y maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pues vamos a Efesios y encontramos exactamente las mismas instrucciones. Sean llenos del Espíritu Santo, hablándose entre ustedes, o sea, que sus pláticas giren alrededor de las verdades que encuentran en los salmos, en los himnos, dando siempre gracias a Dios, estando las casadas sujetas a sus propios maridos y sus maridos amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué nos enseña, hermanos, esta exacta similitud? Esto nos enseña, una vez más lo digo, que la llenura de la palabra y la llenura del Espíritu Santo están estrechamente ligadas. Son sinónimos. Quiere decir que en la medida en que la palabra de Cristo va tomando lugar en tu mente, en tu corazón, a la medida que esto va sucediendo, no solamente comenzaremos a pensar como Cristo piensa, no solamente comenzaremos a actuar como Cristo actúa, no solamente vamos a empezar a parecernos más a Cristo, sino que también el poder de su Espíritu se manifestará más ampliamente en nuestras vidas. ¿Cómo así, pastor? Bueno, permítame tomar unos minutos para explicar cómo esto es que se da en nuestras vidas. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 14. Aquí vamos a encontrar al apóstol Pablo orando por la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver ahí que aunque no se menciona explícitamente la llenura del Espíritu Santo, en realidad, hermano, de lo que Pablo está hablando es de la llenura del Espíritu Santo. O sea, esto es así como cuando la Biblia no dice que Dios es un Dios trino, pero los pasajes implícitamente nos dicen que Dios existe en tres personas. Bueno, lo mismo vamos a ver aquí. O sea, no dice Pablo explícitamente que la llenura del Espíritu Santo, o sea, no la menciona ahí, pero está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Es que yo voy a leer el pasaje y quiero que noten que al final de la carta del apóstol Pablo, el apóstol Pablo les dice, yo quiero que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios. Yo pregunto, ser lleno de la plenitud de Dios es obviamente ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros a través de ¿qué? De su Espíritu. Entonces Pablo va a mencionar la llenura o la plenitud de Dios, pero es lo mismo. Esa plenitud de Dios es igual a la llenura del Espíritu Santo. Con esto en mente, vamos a leer la oración de Pablo en Efesios 3, versículo 14. Yo voy a proyectar ahí el versículo 16, pero quiero empezar a leer desde el versículo 14. Dice Pablo, por esta causa yo doblo mis rodillas. O sea, por esta causa que estoy a punto de decirles, por esta razón, yo oro ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre de toda familia de los cielos y la tierra. Ok, por esta causa yo oro. ¿Por qué oras, Pablo? ¿Por qué razón oras tú, Pablo? Para que les dé Dios, conforme a las riquezas de su gloria, de su poder, que el ser fortalecidos con poder. Yo oro por ustedes, Efesios, para que Dios les dé conforme a las riquezas de su poder, de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Y lo dice en el hombre interior, o sea, donde vive el Espíritu Santo, en el interior nuestro, a través de la nueva naturaleza. Y continúa diciendo Pablo, ¿para qué? ¿Para qué tú pides eso, Pablo? Que seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Cristo habite en ustedes. Y lo dice, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, dice el versículo 19, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de ¿qué, hermanos? Acabamos de decir que es lo mismo ser llenos de toda la plenitud de Dios que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué mencionó aquí Pablo? Para poder nosotros ser llenos de eso, y que Él está orando para que suceda eso. Ahí mencionó, para que Cristo habite por la fe en sus corazones.
O sea, Pablo está pidiendo en oración que estos hermanos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. ¿Para qué, Pablo? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. En otras palabras, para que Cristo pueda moverse con más libertad dentro de ustedes. ¿Y cómo se mueve Cristo dentro de nosotros? A través de su Espíritu. Que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo y de Dios. No sé, yo sé que a veces la Biblia puede confundirnos, pero ese Espíritu que Dios hizo morar en nosotros es tanto el Espíritu de Dios y de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, yo estoy orando para que Dios fortalezca con poder a través de su Espíritu Santo, para que Cristo pueda habitar, pueda moverse en ustedes. Esto nos dice, hermanos, que a medida que la fe, porque ahí dice que por medio de la fe, a medida que la fe se fortalece y se acrecienta en nosotros, cuando nos exponemos a la palabra de Dios cada domingo en tus devocionales, a medida que nosotros hacemos eso, nosotros empezamos a cobrar ánimo, fuerza. Dice Romanos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la fe viene, ¿por qué, hermanos? Por escuchar la palabra de Dios, las verdades de Dios. ¿De dónde se alimenta la fe? Basado en este pasaje que yo acabo de leer. ¿Cómo se desarrolla la fe? Se alimenta a través de la palabra de Dios cuando se predica. ¿Quieres crecer tú en fe? Necesitas estar escuchando constantemente la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la fe se alimenta de la palabra de Dios. Se fortalece también al obedecerla, porque hay personas que están llenos del conocimiento de Dios y no la obedecen y no hay cambios. No la obedecen porque el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo, una de las primeras cosas que hace y que no mencioné al principio, es hacerte obedecer a Dios. Es desear amar a Dios. Él te ayuda con eso. Entonces hay personas con un conocimiento de la palabra de Dios vasto, pero ese conocimiento no produce transformación en la vida de estas personas. Entonces, la palabra de Dios sí la empezamos nosotros a almacenar en nuestras mentes, pero para obedecerla. Es decir, cada acto de obediencia es un acto de fe. Por ejemplo, cuando Dios nos dice en su palabra que no confiemos en nuestro corazón, sino en su palabra, y cuando yo no me dejo llevar por lo que siento, sino por lo que dice Dios, yo en ese momento le estoy creyendo a Dios y no a mi deseo. Bueno, eso es fe. Es tener la convicción, la certeza de lo que Dios te dice. En este caso me está diciendo, no confíes en tu corazón, en tus sentimientos. Déjate llevar lo que te dicta el corazón. No, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, cuando yo obedezco lo que Dios me dice, yo estoy de alguna manera mostrando fe. Esto es un acto de fe. Mire, les voy a dar un ejemplo más claro. Vamos a suponer que tenemos un joven cristiano. Él es un joven muy maduro espiritualmente hablando, en los caminos de Dios. Y este joven conoce a una jovencita muy encantadora, muy hermosa, pero que no teme a Dios. Este joven se enamora porque es encantadora, es hermosa, esta jovencilla. Y su corazón le empieza a dictar que debería de casarse con ella. O sea, ya tenemos un noviazgo, deberías de casarte con ella. Pero su mamá cristiana le recuerda lo que dice Proverbios 31:30. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Hijo, la mujer que teme al Señor, esa es digna de alabanza. Esa agrada a Dios. Lo escucha el joven, pero su corazón es que esta jovencita, mamá, me está arrastrando. Me está cacheteando la banqueta, es encantadora, es hermosa, mamá. Sí, hijo, pero recuerda que engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Y luego viene alguien más, otro hermanito, que se da cuenta que anda con alguien que no es cristiana y le cita 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El joven, al escuchar la palabra de Dios, la cual fue expuesta, él elige no confiar en su corazón, en sus sentimientos, sino en la palabra de Dios. ¿Terminas un noviazgo con ella? Bueno, esto sería un acto de fe. Es por eso que yo te estoy diciendo que cada acto de obediencia a Dios es un acto de fe. Y Pablo está diciendo, para que Cristo habite libremente en sus corazones, para que Él se siente a sus anchas, como así decimos, para que Él se pueda manifestar ampliamente, deben conocer su voluntad y, amparados en su fuerza, someterse a ella, a la voluntad de Dios.
Esto nos enseña que la medida en que la palabra de Cristo nos llena, al exponernos a la palabra de Dios, como ahorita sus pensamientos, los de Cristo, vienen a ser mis pensamientos. Los estándares de Cristo vienen a ser mis estándares. Su voluntad viene a ser mi voluntad. Y al suceder todo esto, la libertad que tendrá Cristo en nuestras vidas va a ser más amplia, más grande. Y luego el poder del Espíritu Santo se va a manifestar de una manera más palpable en nuestras vidas. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que ¿qué? Que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Te estoy dando varios pasajes. No solamente Pablo dice, llénense del Espíritu Santo. Él dice, llénense del conocimiento de su voluntad. Que la palabra de Cristo abunde en sus corazones. Yo pido que sean fortalecidos, al final de cuentas, para que la plenitud de Dios esté en sus corazones. ¿Cuál plenitud de Dios? ¿Dónde se ve la plenitud de Dios? ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra expresa de Dios que vemos en la Biblia. Sigue diciendo Pablo, yo quiero que sean llenos del conocimiento de su voluntad, toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres que sea yo lleno? ¿Por qué tanta teología, pastor? ¿Por qué tanta enseñanza? ¿Por qué no abre un versículo como lo hace la mayoría de los predicadores modernos? Se hace más amena la predicación, se trae un chiste bonito. ¿Para qué los jóvenes quieran estar aquí, pastor? Por eso no hay jóvenes. ¿De verdad eso es lo que me dice Cristo? Yo no voy a hacer lo que hacen los demás. Si los demás no están haciendo lo que Cristo dice que hagan, yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que hacía Cristo, lo que hacían los discípulos bíblicos, que es poner la palabra de Dios. Tú necesitas teología, enseñanza. La teología es la enseñanza de Dios. No, eso es para los que intelectuales. No. Tú puedes ser, de hecho, tú eres llamado a ser un teólogo, no para enseñar, no como oficio. Tú eres llamado a estudiar a Dios en esa Biblia donde Él se revela. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar ser llenos de ese conocimiento. ¿Para qué? Pablo nos dice ahí, ¿para qué? Porque quiero que sean llenos. Déjenles les digo por qué. Para que andéis como es digno. En otras palabras, este es sinónimo de anden en el Espíritu Santo para que puedan matar la carne. Para que anden como es digno. Como anduvo Jesús, agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez en el conocimiento de Dios. Otra vez teología, pastor. Hay que ir a ayudar a los demás. Hay que darles amor. Ese amor que tú les das, nada más los va a beneficiar aquí terrenalmente. Pero al partir de aquí está establecido para el hombre que muera y después el juicio. Si ellos no se llevaron el evangelio, si ellos no fueron salvos al creer en el único medio que Dios ha puesto a través del evangelio, ellos van a estar perdidos en una eternidad. ¿De qué le sirvió toda la ayuda que le diste humana? De nada. Yo prefiero dar el evangelio. Y claro, mostrar mi amor, dando buenas obras. Pero hoy en día la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Que le ayudemos al hambriento, al necesitado. Hoy en día y sobre todo en este país hay tanta persona que está así porque quiere. Porque es floja, porque es perezosa. Y no quieren salir de ahí. Dios me dice que le ayude al hambriento. Sí, al hambriento Somalia. Aquí no hay necesidad y sobre todo tú los miras y por cómo te ves, yo puedo decir cuánto has comido. Tenemos que ayudar a los que verdaderamente tienen hambre, a los que verdaderamente hay necesidad. Hoy que estoy trabajando ahí, yo me doy cuenta de muchas cosas. Muchos americanos, sobre todo ellos. Hay tanta ayuda aquí. Todos están en sus 50, todavía tienen fuerzas para estar trabajando en la Walmart diciéndoles bienvenido, gracias, pero ellos no quieren hacerlo. Ellos están constantemente pidiendo asistencia y no tienen nada de malo. Lo malo es que se habitúan a eso. La Biblia dice que el que no trabaje tampoco coma. Entonces, si yo les voy a mostrar el amor de Dios, va a ser el evangelio. Y a medida que yo voy dando el evangelio, tengo oportunidad para ayudar, ayudo. Yo no me voy a enfocar en hacer obras sociales. No me llamó Jesús, no hizo eso. ¿Te acuerdas cuando Jesús llega a un estanque donde de vez en cuando venía un ángel de Dios, por la misericordia de Dios, a mover el agua y el primer enfermo discapacitado que llegara a tocar el agua ese era sano? Y ahí estaban un montón de enfermos desvalidos. Llega Jesús. Solamente a uno él sanó, pudiendo sanar a todos. Pero ¿qué sí hacía Jesús? Les daba el evangelio. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Tú le puedes dar, si tú fueras si tú fueras Dios, que Dios lo tiene todo, y le dieras todo lo que el mundo ahorita necesita, al que está hambriento le dieras de comer, al que no tiene un lugar le dieras un lugar, esa persona, y ya Dios nos lo mostró en el Antiguo Testamento, esa persona va a terminar alejándose de Dios. Ve el Antiguo Testamento, Adán y Eva les dio todo, ¿verdad? Todo.
No necesitaban más, tenían inclusive la bendición de poder platicar con Dios en el jardín del Edén, cara a cara. Hablaban y Dios respondía. Y sin embargo, terminaron despreciando todo lo que Dios les había dado para seguir sus caminos. Cualquier temporada, ¿me quieres hablar, mija? Dime. ¿Con el que está en la calle? ¿Cuál es el que está en la calle? Todas esas personas, sobre todo en este país, hay oportunidades. Vienen los extranjeros como nosotros y encontramos trabajo. Hasta el día de hoy hay mucho trabajo. Ellos empezaron de una manera razonable. Ellos decidieron en un punto de su vida, antes de llegar a ese punto, dejar de trabajar, cuando todavía pensaban bien, antes de no meterse drogas. Ellos están ahí porque ellos quieren estar. Y aún tú, yo te reto a que tú vayas a sacar a alguien. No, vamos nada más a dejar esa pregunta, hija, para seguir. Ya después me puedes preguntar después de la predicación. Tú te puedes agarrar a una persona y trata de restaurarla. Si Dios no transforma su corazón a través del Evangelio, porque es a través del Evangelio que creías será salvo. ¿Qué crees? Dios te dice, tú eres un pecador y un día te voy a juzgar. Si tú no te refugiaste en el sacrificio de Jesús, yo te voy a mandar una eternidad al infierno. Eso es el Evangelio. Cuando la persona sí cree y dice, perdóname Dios por mis pecados, quiero yo a divorciarme del mundo, del pecado, quiero venir a los pies de Jesús. A esas personas Dios envía su Espíritu Santo y les da una nueva naturaleza. ¿Qué es esa nueva naturaleza? La naturaleza que a mí me dio. A los 20 y tantos años, 21 años, yo no quería nada de las cosas de Dios. Constantemente yo me escondía de todo aquel que me quería predicar a Dios. Pero llega un día en que creo en el Evangelio y me da una nueva naturaleza. De repente empecé a tener deseos de estar en la iglesia del Señor. Y hasta el día de hoy esos deseos están ahí y cada vez más fuertes. Si tú te llevas a una persona que está perdida en los vicios, porque quiso vivir homeless, a pesar de que hay mucha oportunidad aquí, a tu casa, y nada más le abasteces, no va a pasar nada. Él no se va a regenerar, a menos que esté dispuesto a dejar ya su vida y entregársela a Dios y que Dios le dé una nueva naturaleza. No podemos enfocarnos en eso. No estoy diciendo que no ayudemos, ayuda. Pero si tú no das el evangelio, de nada va a servir. De aquí a 100 años, ¿qué es lo que más va a importar? Lo que más va a importar, ¿qué fue con lo que hiciste con el mensaje del evangelio? Si tú sales de este mundo sin haber sido salvo por Jesús, sin haber recibido una nueva naturaleza, sin haber recibido el Espíritu Santo, vas a pasar toda una eternidad en el castigo eterno, según la Biblia. Yo espero que esto no sea así, que cuando llegue allá diga, no fue así, pero no es lo que yo espero, es lo que es. ¿Y sabes por qué yo deseo eso? Porque muchos de mis familiares, de mis conocidos, mis seres queridos, no quieren nada con el Señor. Y yo no deseo que esto sea verdad para que ellos terminen en una eternidad sin Cristo. Sin embargo, aunque yo espero que así sea, yo sigo creyendo que esto es así y por eso predico el Evangelio. Entonces, hermanos, regresando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sí, que prediquemos el Evangelio, pero sobre todo que llevemos fruto. ¿Para qué? Para que nuestro mensaje del Evangelio corresponda a cómo vivimos, a nuestros patrones. Y no digas, ¿quieres que yo sea cristiano para vivir así como aquel que dice que es cristiano? No. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que andemos como es digno del Señor, agradándole, llevando frutos, creciendo en conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad y longanimidad. Entonces Pablo está diciendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que anden como es digno, para que le agraden al Señor, para que crezcan en su conocimiento. Yo no sé si usted notó cómo Pablo conecta el conocimiento de la voluntad de Dios con el poder de Dios actuando en nosotros. Yo pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Una vez más, la llenura de la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo están estrechamente ligadas y no se pueden separar la una de las otras. O sea, Pablo está pidiendo por estas personas, por estos hermanos de Éfeso, que sean llenos de la voluntad de Dios. Hoy en día la mayoría de los que dicen ser cristianos detestan esto. Ellos quieren un servicio de media hora, bien ameno, que les dejen, y yo no estoy nada en contra, que pudieras tomarte un cafecito. Pero ellos quieren eso, o sea, si hay café voy, si me dejan andar en short voy. Y aquí no prohibimos nada, puedes venir como tú quieras. Mi punto es que la gente está pidiendo esas cosas. Y cuando llegan, si la predicación se pusieron muchos textos, ya no regresan. Pastor, yo amo a Dios, pero eso de su palabra. No. Esto es como decirle yo a Eva, Eva, yo te amo.
te amo de verdad, pero cállate, no hables. Qué absurdo, ¿no? Pastor, yo amo a Dios, pero no amas su palabra. Qué incongruencia tan más grande. No, yo esta iglesia, pues tiene nada más nombre de que es viva y es iglesia. Pero si no se está predicando hoy la palabra de Dios, lo más seguro que el Espíritu Santo bíblico no está en ellos. Está cualquier otro espíritu, pero no el espíritu bíblico de Dios. Así que todo esto nos enseña que el Espíritu de Dios, hermanos, debe de enseñarnos antes de que Dios pueda llenarnos. Debe enseñarnos que el Espíritu Santo a través de la Biblia, la voluntad de Dios, las verdades de Dios. No puedes tú ser lleno del Espíritu Santo sin primero el Espíritu Santo no te muestre a través de los pastores y maestros que Dios estableció en su iglesia sus verdades. Tú no vas a ser lleno, tú vas a ser lleno de cualquier otra cosa, pero no del Espíritu Santo bíblico. Es por esta razón, hermanos, que la enseñanza es positiva y consecutiva, es vital para el creyente. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. Si tú quieres ser doctor, tú no irías a una escuela que te enseñen a cómo ser doctor y sobre todo, si quieres ser un cirujano de corazón y todo eso, tú no irías a una escuela donde tienen un enorme libro, un volumen con muchos capítulos y nada más te están dando verdades, una página aquí y la otra verdad en esta otra página y terminamos. ¿Verdad que no harías eso? Mucho menos deberíamos de permitir que nos den así la palabra de Dios, un pasaje aquí, otro allá. No es, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, es beneficiosa. ¿Para qué, hermanos? Para edificarnos. Necesitamos la palabra de Dios. Un cristianismo eficaz y firme, según lo que yo leo aquí, no puede existir cuando hay ausencia de la exposición fiel de la palabra de Dios. No hay cristianismo eficaz y firme a los ojos de Dios. A los ojos del ser humano sí. No hay si no se está predicando detrás de los púlpitos todo el consejo de Dios. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, de manera expositiva y consecutiva. Por eso que aquí agarramos un libro y lo terminamos. Acabamos de dejar a un lado la serie que empezamos, ¿verdad? El panorama del Nuevo Testamento. Terminamos el panorama del Viejo Testamento porque creemos firmemente que todo el consejo de Dios es útil para el bienestar de nuestras almas. Tenemos nosotros que empaparnos de las verdades de Dios. Y por supuesto, como ya dije, es el Espíritu Santo quien nos llena de conocimiento de su voluntad. Pero Él usa los instrumentos humanos que Cristo puso en la iglesia. Puso a pastores y a maestros para predicar la palabra de Dios. Yo no sé si usted sabe, hermanos, pero para los pastores que alimentan semana a semana a las ovejas del Señor a través de su palabra, no hay tarea más importante que predicar la palabra de Dios. No hay algo que esté por encima de este ministerio. Hechos 6:1. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, ¿qué? A las mesas. Había una necesidad. Esas necesidades no las debe de suplir el pastor, puede hacerlo, pero no es algo que él tiene que hacer perpetuamente. Dice la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Otra vez, una persona llena del Espíritu Santo va a tener un buen testimonio. No es que hable lenguas y se mueve como loco, no, tiene buen testimonio. Dice, busquen a estas personas a quienes entreguen este trabajo. Y versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración. ¿Y qué, hermanos? El ministerio de la palabra. ¿Cómo ve? Para los pastores no hay tarea más importante en la iglesia que predicar la palabra de Dios. Resumiendo ya, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo hasta aquí? Bueno, lo que nos está diciendo es que en el momento de la conversión, cuando te dan el evangelio y tú crees, te arrepientes, tienes fe, en el momento de esa conversión, el Espíritu de Dios viene a morar en tu corazón. O sea, Dios mismo viene a habitar a través de su Espíritu. Y de inmediato, Dios comienza a trabajar en nosotros para conformarnos cada vez más y más a la imagen de Cristo. Y este proceso de transformación se opera en nosotros a través de nuestro entendimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios. O sea, en la medida en que la palabra de Cristo empieza a empapar, a permear nuestras mentes
y empieza a controlarnos, en esa misma medida se va a manifestar más ampliamente en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa, hermanos, que ser santos, que ser piadosos, que ser una persona obediente a la voluntad de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo, no pienses en que voy a imponer la mano en este enfermo y Él va a sanar. No, esos son dones del Espíritu Santo y Él los da a quien Él quiere. Y hoy en día el Espíritu Santo no está dando eso. Dicen muchos que sí. Será por el poder del diablo, porque tú miras la doctrina que se predica detrás y es una doctrina, puras blasfemias. No puede estar ahí el Espíritu Santo. Entonces no piensen ustedes en ser llenos, en, no sé, en actuar de una manera supernatural. No, Jesús era un hombre común y corriente que estuvo siempre lleno del Espíritu Santo. Siempre estuvo obedeciendo a Dios. De nacimiento a muerte, Él siempre obedeció a Dios. Por lo tanto, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? El llenarse del Espíritu Santo te tienes que llenar de sus verdades, de Él. Entonces sus verdades, juntamente con el deseo que Él pone, te van a llevar a obedecer a Dios. Y al estar obedeciendo a Dios, tú vas a tener un buen testimonio. Tú no vas a estar practicando el pecado, tú vas a estar matando el pecado. Es todo lo contrario. Así es que, ¿qué debemos de hacer para ser llenos? Bueno, número 1, evita a toda costa entristecer al Espíritu Santo. Y número 2, llénate de la palabra de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios. No es una exageración cuando Dios dice, mediten de día y de noche en mi palabra. Y si lo hacen, ¿saben qué va a pasar? Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y viene la época donde no hay lluvia, su hoja no cae. Das fruto, pero es de día y de noche. De día y de noche. Y orar, ¿qué? Oramos la palabra de Dios. Tú oras conforme a todas las verdades que están saturando tu mente. No como oran los demás. Yo no puedo orar diciendo, Satanás, te ato, si esa verdad no la valida la palabra de Dios. Antes lo hacía. Yo lo aprendí de alguien más, pero empiezo a ver que la Biblia me dice, someteos a Dios y resistir al diablo. Empiezo a ver que ni mismo Jesús hizo nada de eso, más bien lo resistió. Satanás viene y empieza a quererlo hacer caer, ¿verdad? Lo tienta y Jesús siempre usó ¿qué? La palabra. Escrito está, escrito está. No lo ató, no lo reprendió. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Resistir al diablo. ¿Cómo? Con las verdades de Dios. Usen la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La verdad. La lucha que nosotros tenemos es contra la verdad y la falsedad. ¿Quién tiene la verdad y quién tiene la falsedad? Y la única manera en que tú puedas saber qué es la verdad es llenándote del conocimiento de la palabra de Dios. Dijo Jesús al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Santifícalos en qué? Tu verdad, la Biblia. Tu palabra es verdad. Esto es lo que nos santifica. Esto es lo que nos llena, las verdades de Dios. ¿Es eso de verdad, pastor? No es pedirle a Dios, lléname tu espíritu. Lléname. No, la Biblia no te dice que le pides a Dios que te llene. La Biblia te dice, tú ser lleno. ¿Cómo? Hablando entre ustedes con salmos. Que las verdades que ustedes cantan con los salmos estén en sus pláticas, estén en sus mentes, para que entonces a la hora de tomar una lección, tomen la que Dios te dice que debes de tomar y no la que te dicta tu corazón. Yo espero que me esté dando a explicar, hermanos, pero esto es algo medio confuso, pero aquí está la clave. Entre tú más estés lleno del conocimiento de la palabra de Dios y la obedezcas, tú más y más vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado, hermanos? Vas a empezar tú a manifestar el fruto del Espíritu Santo que está compuesto por virtudes como gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, benignidad y todas estas cosas. Es por eso, hermanos, que nosotros los cristianos no necesitamos de cosas superficiales como el alcohol para tener paz, para tener alegría. Las personas del mundo buscan estas cosas para mitigar sus tristezas, sus dolores, sus penas. O sea, la pregunta es, ¿por qué recurren a la bebida en exceso? ¿Por qué recurren a los sedantes? Porque sus vidas son miserables, porque están llenos de dolor y de tristeza. Pero nosotros los creyentes tenemos algo sumamente más glorioso. Tenemos a Cristo habitando en nuestros corazones por medio del Espíritu de Dios. Y cuando eso sucede, mira lo que dice el salmista. Cuando eso pasa, dice el salmista, le dice a Dios, tú diste alegría en mi corazón. Y letra mayúscula dice, mayor. O sea, mayor esa alegría que tú le diste a mi corazón que la de ellos cuando abunda su grano. Aquella persona en aquellos tiempos que tuviera grano era tener comida.
era tener dinero, era tener riquezas. Y dice, tu alegría es mayor que aún la alegría que ellos tienen por tener muchas cosas, por tener grano, por tener que comer y por tener mosto. Mosto es igual a vino. O sea, nuestra alegría es mayor que la de todos ellos que tienen mucho dinero y que se la pasan tomando, aún, hermanos, cuando no tenemos riqueza, aún cuando nosotros no tenemos que alegrarnos con el vino. ¿Por qué nuestra alegría es mayor? Porque tenemos la alegría de Cristo, el gozo del Espíritu Santo. Nuestra alegría no depende de tener cosas, sino de qué depende, hermanos, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque según el salmista dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Escucha lo que sigue diciendo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tengo como 3 años durmiendo como bebé y Eva me echa carrilla. Le digo, pero tú échame carrilla, no importa. Empiezo a ver una película y a los 15 minutos, ya estás viejito, Simón, soy viejito, pero qué rico duermo. Llegó un momento en que tuve que empezar a creer esta mentira de que necesitaba pastillas. Pero Dios es un doctor y dijo, no, cuando tengas sueño, duérmete. Yo te puedo dar recetar sedantes, pastillas, pero ese sedante o te va a llevar a pedir más o te va a producir otro problema. Tú dices que eres predicador, ¿verdad? No dice la Biblia que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuídalo. Empieza a hacer ejercicio, empieza a comer mejor. Todo eso te va a regresar bien el poder dormir bien. Yo te puedo recetar. ¿Quieres que te recete? Le digo, no, déjelo así. Cuando tengas sueño, duérmete. Van a haber días donde no puedes, pero va a llegar un momento en que tú vas a poder lograr eso. Bueno, esas instrucciones médicas y con lo que dice la palabra de Dios, eso te ayuda a acostarte, a dormirte y vives confiado. Esto es producto del Espíritu Santo de Dios. Mi mundo se puede estar cayendo en pedazos. Mi mayor aflicción la produce mi hijo. Y a veces yo le compartía precisamente esto a Martín el día de ayer. Le decía, yo a veces peleo con la angustia. La Biblia me dice, por nada estés afanoso, no se preocupen, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Echen toda su ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de ellos. Y yo a veces me quiero agarrar la ansiedad y peleo hasta que gano. Hasta que finalmente puedo acostarme y esperar en Dios. Y así ha estado pasando. Bueno, nosotros, hermanos, no necesitamos de sedantes. ¿Qué necesitamos? Buscar la llenura del Espíritu Santo. O sea, hay algo fundamentalmente erróneo en la vida de un cristiano que tiene que recurrir a sedantes de manera permanente. Yo entiendo que temporal, porque estás enfermo por algo, adelante. Pero tú que tienes que estar recurriendo a estos sedantes para estar alegre, para estar gozoso, para estar contento, dice la Biblia, no se embriaguen con vino, lo cual hay disolución. Más bien sean llenos del Espíritu Santo y eso les dará gozo, eso les dará tranquilidad, eso les dará paz. ¿Te das cuenta? O sea, está mal que nosotros empecemos a recurrir a otras cosas para estar bien. Dice Pablo, no recurran a este tipo de cosas. Busquen mejor ser llenos del Espíritu Santo, porque es el gozo del Señor que nos da fortaleza, que nos da vigor, que nos da seguridad, que nos da alegría. Nehemías 8:10, él les dijo en una ocasión al pueblo de Israel, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fortaleza. Recuerda, el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que el gozo de Dios nos llena. El gozo de Dios produce alegría y no solamente eso, nos da coraje y valentía. Yo pregunto, ¿quién puede callar, hermanos, la boca de un cristiano contento? ¿Quién puede callar la boca, taparle la boca a un cristiano que se está gozando en su salvación, que está alegre por lo que Dios ha hecho en su vida? Nadie puede hacerlo, porque están llenos. Escucha lo que dice Hechos 16. Nos dice la Biblia que Pablo y Silas llegan a una ciudad de Filipo y allí están varios días. Y un día acontece que mientras iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha con un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos. ¿Cómo lo daba? Bueno, adivinando. O sea, la gente venía ante esta mujer y esta mujer le adivinaba y les daba dinero. Bueno, escucha lo que dice el versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo, ya nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Esto es lo que debemos de estar haciendo, anunciando el evangelio, no cómo vivir tu mejor vida aquí, cómo enriquecerte. ¿Qué tal y mueres mañana? ¿Qué tal y mañana suena la trompeta y viene ya el rapto? Imagínate preocupándonos en hacer más tesoros y todo eso. Eso no es en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, donde esperamos ya la venida del Señor y por lo tanto que nos halle anunciando el camino de la salvación. Bueno, tú vas a decir, ahorita que los metan a la cárcel y les den una buena pela, los azoten, los encierren en el calabozo, se van a callar. No.
Dice que, sigue diciendo, y esto hacía esta mujer, o sea, anunciando estos anuncian el camino del Señor, estos hijos de, quizás los maldecía. Dice que haciéndolo muchos días, desagradando a Pablo, esta se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús, que salgas de ella, y salió en ella en esa misma hora. Y dice, versículo 19, esta vino a sus amos, le dijo todo esto, y entonces perdieron las ganancias, y estos amos prendieron a Pablo y a Silas, y los traen a las autoridades. Y presentándoseles a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados rasgaron las ropas, ordenaron azotarles con vara. Oh, pastor, ahora sí se van a callar. Después de haberles azotado mucho, no poquito, mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Y dice, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, de más adentro. Si tú continúas leyendo, te vas a dar cuenta que cuando ya Dios produce un milagro y hace que se abran las puertas de la cárcel y se rompan las cadenas, el carcelero, al ver que él pensó, ya todos escaparon, soy hombre muerto, me van a matar porque los dejé escapar. Pablo dice, no hagas eso, aquí estamos. Y dice que rápidamente pide una luz para adentrarse porque estaba sumamente oscuro, no se podía caminar. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque yo quiero que veas todo lo que sufrieron ellos, pero porque estaban llenos del Espíritu Santo, tenían gozo, tenían paz, a pesar de, mira lo que dice, o lo que sucede cuando una persona llena del Espíritu Santo, a pesar de estar bajo un dolor intenso, porque ellos están bajo un dolor intenso porque los azotaron mucho. De hecho, el mismo pasaje nos dice que el carcelero, después de aceptar el evangelio y de convertirse, él empezó a lavar sus heridas. O sea, las heridas eran literalmente, hermano, estaban sangrando y estaban en un calabozo sumamente oscuro, totalmente oscuro, en una posición súper incómoda, un cepo, oliendo feo. ¿Y qué pasó? No, pues se empezaron a quejar como a veces lo hace el pastor, cuando apenas viene una afliccioncilla chiquitilla. No pasó eso. Escucha lo que dice. Pero a medianoche, después de que los azotaron, después de estar ahí en una posición incómoda en el calabozo, después de estar en total oscuridad, con un dolor intenso, ¿qué empezaron a hacer? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, no se empezaron a quejar, empezaron a orar y a cantar himnos, a cantar las verdades de Dios. Estos llenos del Espíritu Santo. No hablaron en lenguas, no empezaron y en el nombre de Jesús te atamos, Señor, Satanás, déjanos ir. No, ellos tenían el gozo del Señor, ellos tenían la paz, seguridad, era la benignidad inclusive, porque después le hablan de los caminos del Señor al mismo tal vez carcelero que lo golpeó, pero no pagó mal por mal, porque estaba lleno del Espíritu Santo ellos. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Mira lo que sigue diciendo el versículo 28. Después de que el carcelero se da cuenta que están abiertas las puertas, que Dios hace un milagro, tiembla el lugar. Dice, Pablo clamó en gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, soldado, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, estaba totalmente oscuro, el calabozo sí, pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo aquí veo que no hay tribulación alguna que pueda taparle la boca a un cristiano lleno del Espíritu Santo. Le dijo que tenía que hacer, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor, le hablaron el evangelio, porque ellos estaban anunciando el camino de la salvación. Y todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El gozo del Señor, el fruto del Espíritu Santo, que parte es el gozo del Señor, llena al cristiano de coraje, de valentía, lo llena de vigor para servir al Señor, lo llena de esperanza en medio de la aflicción, en medio de la lucha, lo llena de consuelo en medio de la aflicción. Así es que tenemos que buscar esa llenura si queremos experimentar esto. ¿Con qué quiero que te vayas? Bueno, si de todo lo que hemos dicho nada se te ha quedado, que se te quede esto. Es imposible vivir como Dios te pide que vivas sin la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, tenemos que evitar toda costa contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros, no haciendo cosas que frenan el mover del Espíritu Santo. Y número dos, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios que fue inspirada por el mismo Espíritu Santo de Dios. De esto vamos a hablar más de la próxima semana. ¿Qué vamos a considerar? Vamos a considerar el mandato que Jesús les da a sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Velen y oren. ¿Para qué?
para que no entren en tentación, para que no pequen. Velen, ¿qué es velar, hermano? Estar vigilante. Vigilante de las verdades de Dios. Hoy simplemente quiero terminar con ustedes pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir más conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque nosotros, quieres creerlo o no, si eres un verdadero cristiano, llevamos un huésped infinitamente santo. Está en nosotros. Así que Dios nos ayude a vivir cada vez más consciente de este huésped divino que mora en nosotros, y que la mente de Cristo revelada en su palabra sea cada vez nuestra mente, y que sus estándares sean cada vez más nuestros estándares, que sus deseos sean cada vez más nuestros deseos, que su voluntad sea cada vez más nuestra voluntad, y así seremos llenos del Espíritu Santo, así manifestaremos el gozo del Señor, así viviremos la vida cristiana abundante que, por cierto, Cristo compró para ti y para mí en la cruz del Calvario. Yo te pregunto, ¿estás dejando que el Espíritu Santo controle tu vida por medio de la palabra de Dios? ¿Te estás llenando el conocimiento de Dios? ¿Estás dejando a la hora de recibir ese conocimiento de la palabra de Dios que el Espíritu Santo te controle al obedecerle? Si no lo estás haciendo, quizás no eres cristiano, y si lo eres, estás dormido. Y Cristo te dice, despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Vamos a orar, y le voy a pedir a Stacy y a Mari que pasen. Vamos a despedirnos con un último canto, pero vamos a orar. Padre precioso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en esta hora nos has recordado, Señor, que para poder ser lleno del Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros, necesitamos, Señor, cuidarnos de no contristar, de no entristecer a tu Espíritu Santo con todas esas cosas que frenan su mover en nuestras vidas. Tú quieres llevarnos a toda verdad. Tú quieres poner siempre el deseo cada vez más y más fuerte en nosotros para obedecerte, Señor. Tú quieres darnos de nuevo para proclamar el Evangelio, pero necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a evitar contristarnos, Padre. Ayúdanos a esforzarnos a obedecer tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre precioso, también a esforzarnos a meditar en tu palabra de día y noche. Abre nuestro entendimiento. Alumbra ese entendimiento, Señor. Danos espíritu, sabiduría, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, Señor. Él pedía que le dieras espíritu de sabiduría, espíritu de revelación a los de Efesios, Señor, para que ellos pudieran ver la anchura de tu amor, la anchura de tus riquezas, de lo bendecido que estamos, Señor. La esperanza tan grande que tenemos. Oh, ayúdanos a ver, Padre, lo importante y vital que es meditar en tu palabra de día y de noche. Satúranos, Señor, a medida que nosotros nos exponemos a tu palabra, de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te pedimos también por aquellos, Padre precioso, que quizás están muertos en sus delitos y pecados y no los has hecho renacer. Ten misericordia de ellos. Dales fe, Padre, a través de lo que han escuchado, a través de tus verdades, para que ellos, Padre precioso, puedan reconocer sus pecados, puedan reconocer y creer, Padre, que un día tú los vas a juzgar, y que a menos que se refugien en Jesús, ellos terminarán en el mismo infierno, Señor. Ten misericordia también de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Rey. Amén y amén. Gracias, Rey. Justicia, Rey de veras, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo habitar por la eternidad. Este camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separa. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de
de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas. Sienta tu trono en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Este camino que llevas al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, abriste el camino que llevas al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, de justicia, de salvación, de salvación, de justicia, de verdad, de salvación, de salvación, de justicia, de verdad, de salvación, de salvación. Rey de salvación, Rey de salvación, sí, Rey. Este camino, Rey, llevas al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, abriste el camino, llevas al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Voy a darle fuerte el aplauso al Rey de Reyes. La paz de Cristo, hermanos, así quedamos despedidos.